Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia? Pues un domingo más para comenzar nuestra reunión. Estamos muy contentos, estamos alegres de iniciar esta plática, esta charla con todos ustedes. Espero que ya la mayoría se esté conectando para que no se pierda nada de esta plática. Y como decía hace rato mi esposa, hay que estar muy agradecidos de haber amanecido, de abrir los ojos, de poder estar con vida. Decía mi esposa que ya en estos tiempos el abrir los ojos un día más es una bendición, es gracia de Dios, porque el problema está muy preocupante. En verdad, tenemos unos días meditando en todo lo que está pasando. Y creo yo que necesitamos poner atención en todo lo que sucede, estar orando, porque esta pandemia está teniendo alcances muy fuertes en realidad. Ya mucha gente cercana, gente que conocemos, gente inclusive aquí de donde vivimos en la cuadra, hemos visto cómo se los llevan en las ambulancias graves de todo lo que está pasando. Leíamos también hace poco sobre los cientos de pastores que han muerto en América Latina. Son muchos los pastores. Bueno, estamos hablando de pastores, sin estar hablando de la gente, de los mismos cristianos que van a la iglesia. Aquí en México también hemos visto la estadística de muchos pastores. Leía en Veracruz por lo menos tres pastores, en varios, y así en cada estado son muchos los pastores que han fallecido a causa del COVID. Y porque se siguen congregando, se siguen reuniendo, y sé, como platicábamos mi esposo y ya, es algo polémico, abrir o no abrir, pero creo yo que necesitamos ser muy responsables en las decisiones que tomemos. Yo no estoy criticando a quienes abran, ni tampoco critico a quienes no abran. Cada quien debe estar convencido delante de Dios que lo que hacemos en realidad es que lo hacemos buscando la guianza de Dios y sobre todo siendo responsables, sobre todo con la gente de la iglesia, los cristianos, porque hay mucha gente que va a la iglesia que en realidad creo yo que no les hacemos un favor, más sabiendo que no tienen una vida íntegra, no tienen una vida como el tema, una vida de santidad. Y pareciera que algunos ni cristianos son, para después exponerlos a que ellos puedan fallecer. Entonces creo yo que es grave la situación. ¿Qué le parece si oramos, ponemos esto en las manos del Señor? Y sí, darle gracias a Dios porque nos da un día más de vida. Si usted tiene a su familia sana, a su papá, a su mamá, a su esposo, su esposa, dele muchas gracias a Dios. Yo sigo creyendo en la protección de Dios. Obviamente Dios no falla. Dios es un Dios fiel que cuando nos acercamos a Él nos da su cobertura, Él nos da su protección. Pero también no hay que olvidar su soberanía. Él de repente tiene planes diferentes a los que de repente nosotros tenemos. Y lo que nos toca hacer a nosotros es cuidarnos, hacer casos, ser personas responsables, sobre todo con la familia, de no estar saliendo cuando no tenemos que salir, o de no estar haciendo juntas o convivios familiares, porque en realidad es un riesgo, sobre todo para la gente que amamos o la gente adulta, sobre todo nuestros padres. Vamos a orar y vamos a dar gracias esta mañana. Padre, te doy gracias, en verdad te doy gracias porque es una bendición estar aquí una vez más, estar juntos, estar congregados a través de este medio y agradecerte, Señor, que es tu gracia, es tu misericordia, Señor. Está en tus manos el poder abrir los ojos, Señor. Está en tus manos que nuestro corazón siga latiendo, Señor. Y si hoy, Padre, estamos aquí y si hoy podemos comenzar esta reunión, Señor, es porque ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia, Padre. Y levanto muy en especial la iglesia, Señor, la iglesia tuya, la iglesia en general, la iglesia en Manzanillo, la iglesia en México, la iglesia en toda América Latina, Señor, en todo el mundo, Señor. Y oro, Padre, para que tomemos buenas decisiones, sobre todo aquellos que están encargados de las iglesias, aquellos que son pastores, Padre. Danos sabiduría, danos
Danos esa guianza, Señor, para tomar las mejores decisiones, Señor. Y que tú guíes a cada quien, Señor, porque tal vez las circunstancias, el lugar, el país son diferentes. Tal vez no se pueden juzgar igual, Señor, pero a final de cuentas, que todo lo que hagamos, lo hagamos convencidos y siendo guiados por ti, Señor, porque somos responsables de la grey que tú nos has dado, Señor, de cuidar y de guardar, Señor. Por eso esta mañana, Señor, guarda nuestras vidas, guarda a cada cristiano, Señor, guarda a la iglesia, Señor, en general, Señor. Guárdanos, Señor, confiamos en ti descansamos, Padre. Y que esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros, Padre, a través de este tema. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de esta mañana. Le he titulado La santificación no es un concepto legal. Hace rato, antes de comenzar la plática, conversaba con mi esposa de que esta mañana solamente quiero puntualizar algunos conceptos de lo que ya hemos visto 2-3 domingos atrás, antes de seguir avanzando, para aclarar algunos puntos, algunas áreas sobre la santidad de que hablan las Escrituras, para que después el domingo que viene poder avanzar. Inclusive si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, algo que de repente necesitamos aclarar, por favor, no se reserve esa pregunta, escríbanos a través de este medio, haga su pregunta, su duda, o a nuestro correo, de tal manera que podamos enriquecer este tema. La semana pasada estuvimos viendo que la santidad es una doctrina central dentro de las Escrituras, central porque es importante. Si es importante para la Biblia, si es importante para Dios, obviamente tiene que ser importante para nosotros. También comentábamos antes de iniciar esta plática, a veces este tema de la santificación a veces no gusta, no es algo popular, atractivo, porque a lo mejor queremos otro tipo de pláticas, pero yo considero en realidad que este es un tema que cada uno de nosotros necesitamos poner atención, mucho cuidado, porque se trata de nuestras vidas, se trata del lugar que nosotros tenemos en Cristo. Y a través de este tema, pues vamos a clarificar si en verdad estamos en los caminos de Dios, si estamos viviendo una vida correcta o si en verdad hemos nacido de nuevo, que eso es lo que importa a final de cuentas. Entonces, la salvación y la santificación son inseparables. Fue lo que vimos el domingo pasado. Si hay salvación, entonces tenemos que pensar que automáticamente hay santificación. Si no hay salvación, obviamente no vamos a tener santificación. No existe una sin la otra. Esto es muy importante porque hablamos de salvación, la gente se entrega al Señor, recibe a Jesús en su corazón, como comúnmente se dice, pero tal vez no estamos esperando una vida de santidad en su vida, y estamos viendo a ver si sucede, a ver si más adelante llegan a suceder esos cambios en su vida. Tenemos que entender que siempre que hay salvación debemos de ver, a lo mejor en un grado mínimo, pero debemos de ver un proceso de santidad en la vida de la persona, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, y no lo podemos separar, ¿verdad? Entonces, esta santificación en nuestras vidas fue planeada, como lo vimos la semana pasada, desde la eternidad. Desde antes de la creación del mundo fue el plan de Dios, que cuando Dios murió por nosotros estaba pensando en toda esa obra de santificación para vivir una vida diferente, una vida transformada. Dice Efesios en el capítulo 1, versículo 4, recordando este pasaje de la semana pasada, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, fue algo planeado antes de que usted y yo naciéramos, antes de que la humanidad existiera.
y por eso decimos que es central en la doctrina bíblica y debe ser central en nuestras vidas. Déjenme comenzar hablando sobre una definición de lo que es la santificación. Hemos hablado 2 domingos de lo que es la santificación, pero hoy quiero dar una definición de lo que es ser santificados. Y en base a esta santificación es que vamos a exponer todo este tema y entender por qué es importante entender qué es la santificación. De hecho, si usted en esta mañana no se le queda nada grabado más que entender qué es la santificación, para mí, creo yo que tuvimos éxito en esta plática. Que usted tenga un entendimiento, una definición, y que siempre que a usted le pregunte qué es la santidad, qué es la santificación, usted pueda dar esta definición. Y quiero leérsela, una definición de lo que es la santificación. Entonces, si tiene usted algo que escribir, escríbalo porque va a ser muy importante. Santificación, entonces, es una obra libre de la gracia de Dios, por medio de la cual somos restablecidos a la imagen de Dios, puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Lo repito una vez más, es una obra libre de la gracia de Dios, por medio de la cual somos restablecidos a la imagen de Dios, puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Entonces, en esta definición de lo que es la santificación hay 3 conceptos que quiero puntualizar. En primer lugar, ser restablecidos a la imagen de Dios. Hablábamos la semana pasada que ser restablecidos a la imagen de Dios obviamente no se refiere a algo físico, de ser parecidos a Dios físicamente, eso no tiene nada que ver, sino es un concepto espiritual. Y cuando habla de ser restablecidos, es que restablecidos está hablando de que perdimos esa imagen. Ustedes recordarán que cuando el hombre fue formado, fue hecho a imagen de Dios. Fuimos hecho a imagen de Dios. Y cuando habla de que fuimos hecho a imagen de Dios, está hablando de que somos personas moralmente como Dios, que tenemos el carácter de Dios, que somos personas que pensamos, que somos personas que tenemos moralidad en nuestras vidas. Eso, cuando el hombre cayó, se perdió. Cuando nacemos de nuevo, somos regenerados, somos santificados, entonces esa imagen es restablecida. Ahora volvemos a tener el carácter de Dios. Volvemos a tener ese carácter. Volvemos a amar la verdad. Amamos la verdad. Queremos ser personas diferentes. No entramos en la santidad porque somos obligados, porque somos arrastrados, o porque no nos queda otra y porque debemos de dar testimonio. En realidad Dios hace un cambio en nuestras vidas y hay un deseo de querer agradar a Dios, pero es un deseo real, es un deseo genuino. No es algo fingido, sino que en verdad Dios pone esa disposición en nuestro corazón para ser diferentes, ser transformados, de tal manera que entre más somos transformados, más reflejamos la gloria de Dios. Entonces, cuando habla de que somos restablecidos a la imagen de Dios, es que ahora tenemos la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Entre más somos cambiados y más somos transformados, entonces más reflejamos la gloria de Dios. También dice esta definición que tenemos la capacidad de morir más y más al pecado. Entonces habla de una capacidad que tenemos para poder dominar al pecado. Antes de ser cristianos, la Biblia define al hombre carnal que está siendo dominado por el pecado. Pero cuando somos regenerados, somos santificados, ahora tenemos la capacidad de dominar los deseos carnales. Tenemos la fuerza para combatir las tentaciones. Ahora es una fuerza real. Tenemos la capacidad para vencer cada tentación en nuestras vidas. Entonces, cada vez que somos tentados, cada vez que somos puestos a prueba por el mundo, por las tinieblas, cada prueba, inclusive dice Dios que Dios no nos va a dejar
ser tentados más allá de nuestra fuerza o de nuestra capacidad, significa que no tenemos excusa para vencer las tentaciones. Si cada uno de nosotros caemos en pecado, si somos personas que nos dejamos vencer por el pecado, no es porque fue una tentación mayor que nuestra fuerza o mayor que nuestra capacidad para poderlo vencer. Si el cristiano cae es porque quiso caer, se dejó guiar, se dejó vencer o descuidó su vida espiritual. Pero en realidad, un cristiano genuino, un cristiano que ha sido santificado, tiene la capacidad de vencer y de destruir el pecado cada día en nuestras vidas. Y por último, dice que entonces entramos a vivir una vida piadosa. Este es un término que últimamente el cristiano piadoso no es un término que se usa ya muy comúnmente. Siglos pasados era un término muy común, entraba dentro del lenguaje de los cristianos. Ahora, hablar de un cristiano piadoso como que ya no nos acostumbramos, pero quiero que entendamos que es, que es tener una vida piadosa. Entonces, entiéndase por vida piadosa la persona que por amor a Dios tiene la virtud de realizar, tiene actos de compasión y amor hacia el prójimo. Entonces, una persona piadosa es la persona que por amor a Dios tiene la virtud de hacer actos de compasión y de amor hacia las personas. Es decir, que demuestra su devoción a Dios a través de sus acciones, a través de sus hechos. Esa es una persona piadosa. Ese es un término que últimamente yo lo he utilizado mucho porque en realidad define lo que es un cristiano. ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué hacemos bien a los demás? Porque queremos ser prosperados, porque queremos ser bendecidos. No. En realidad lo hacemos porque amamos a Dios. Estamos agradecidos con Dios. No tiene nada que ver con una recompensa o porque vamos a ir al cielo y porque eso está bien. Que hagamos las cosas porque seremos recompensados, pero la motivación principal de un cristiano es por amor a Dios. Porque así como hemos recibido de gracia, dice las Escrituras, de gracia nosotros tenemos que dar también. Entonces lo que nos motiva el poder ser generosos, poder hacer buenas obras con la gente, poder siempre buscar bendecir a alguien, es porque estamos agradecidos con Dios y nos mueve un acto de amor hacia las cosas de Dios. Entonces esa es una definición de lo que es ser santificados. Ahora, déjenme puntualizar entonces lo que es la santificación inicial. Quiero que entendamos muy bien lo que es la santificación inicial. Cuando hablamos en términos de santidad, cada vez que hablamos de ese tema de la santidad, siempre lo primero que lo referimos es a la santidad progresiva. Esa santidad que tiene que ver de ser transformados, de que nosotros seamos responsables de crecer, de madurar. Siempre que se habla de santidad, siempre por lo general lo referimos a ese concepto. Y está bien, porque eso es un concepto en donde nosotros somos responsables. Y ya hablamos la semana pasada que existe también una santidad inicial que ocurre obviamente en el momento de nacer de nuevo. Por ejemplo, dice 1 Corintios en el capítulo 1, versículo 2, que es un versículo que ya lo cité también en pláticas anteriores, pero lo quiero volver a recordar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que están en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí habla de los dos conceptos que hemos estado hablando. A la iglesia de Dios que están en Corintios, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Yo le explicaba a mi esposa esta mañana que cuando hablamos de la santificación inicial, hablamos de la santificación progresiva, o la santificación final, no es que hayan tres tipos de santificación. Simplemente estamos dividiendo para poder entender lo que es el concepto de la santidad. Y cuando hablamos de la santidad inicial, estamos hablando de lo que ocurre en el momento en que somos regenerados, desde el momento en que Dios convierte en nuestras vidas, algo
sucede en ese momento. Y eso que sucede en ese momento es muy importante entenderlo. Porque como dije hace rato, casi siempre que hablamos de la santificación, siempre lo referimos a la santidad progresiva, aquello que nosotros necesitamos cuidar y crecer. Pero en realidad la Biblia, cuando habla de la santificación, puntualiza más o se refiere más a la santificación inicial que a la santificación progresiva. ¿Y por qué la Biblia puntualiza más? Porque es muy importante que entendamos lo que sucede en el momento en que somos convertidos al Señor, en el momento que somos regenerados o nacemos de nuevo. Porque si no entendemos lo que sucede en el inicio, en realidad no estamos entendiendo lo que sucede en nuestra vida cristiana en el tiempo en que Dios nos dé de vida. Entonces, cuando hablamos de ser santificados en Cristo, y de esa santificación inicial, estamos hablando precisamente de aquellos que han muerto y han resucitado con Cristo para una nueva vida. Eso es lo que sucede en la santificación inicial. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si se fijan, Romanos 6, 4 está hablando de lo que sucede en el momento en que nacemos de nuevo. Aquí dice que somos resucitados de los muertos para la gloria del Padre, a fin de que andemos en vida nueva. Somos capacitados, algo sucede en nuestra vida, se pone un inicio en nuestra vida. El Espíritu Santo vivifica nuestros corazones de tal manera que podamos iniciar una vida constante, progresiva, de santidad en nuestras vidas. Entonces, el término más característico que la Biblia habla cuando habla de la santificación, principalmente se refiere, y lo repito, a la santificación inicial, lo que sucede al momento de nacer de nuevo. ¿Y por qué yo también lo puntualizo? Porque ahí tenemos que pasar tiempo, entenderlo, orar, que Dios nos dé su luz, su entendimiento de tal manera que nosotros entendamos lo que sucedió en nuestra conversión, para que no haya excusas y podamos entender lo que es el cristiano verdadero. En primer lugar, para entender el proceso en nuestras vidas, y en segundo lugar, para entender el proceso en la vida de los demás. Si nosotros entendemos ese proceso en nuestras vidas, entonces tendremos la capacidad de poder ayudar a la gente, de poder ayudar a aquellas personas que no han entendido el proceso de nacer de nuevo y que piensan que han nacido de nuevo, porque creen que porque van a la iglesia, porque creen que leen la Biblia, pero en los hechos, en la vida práctica, no vemos ese fruto de esa santificación inicial que debe de tener todo cristiano. Porque ya establecimos que si hay salvación, tenemos que ver santidad en la vida de las personas. A lo mejor existen grados de santidad, obviamente. Algunos tendrán más grados de santidad porque se dedican más a buscar de Dios, y otros descuidarán su vida, pero a final de cuentas todos tienen que tener un proceso de santidad en su vida, y no al contrario. No creer que porque una persona es cristiana o porque ha nacido de nuevo, debamos de pensar que pueden pasar años o no ver en su vida ninguna transformación, de tal manera que lo llamemos cristianos, que esté pensando que va al cielo, pero que no tenga en su vida ninguna transformación. Porque parece ser que a veces ese concepto se ha abrazado dentro de la iglesia y se ha caído en un error y en una confusión, de tal manera que llamamos cristianos a quien en realidad no es cristiano, porque no da frutos o no da evidencia de que su vida ha sido transformada y ha sido cambiada en ese proceso. Hoy en día, por ejemplo, se habla de una santificación posicional.
Y cuando se habla de una santificación posicional, se está hablando de una santificación legal. Esa es una doctrina que inclusive anteriormente yo la llegué a enseñar. Por eso, cuando digo que se sigue enseñando en la iglesia, fue algo que yo inclusive participé. Pero en realidad la santificación posicional no es algo que exista y es una enseñanza, es una doctrina peligrosa. ¿Qué estoy diciendo cuando hablo de una santificación posicional? Significa que Dios nos ve como santos, aunque en realidad en la vida práctica no lo somos. Es lo que estoy diciendo. Podemos vivir en pecado, pero legalmente, porque se habla de esa santificación posicional, pero legalmente somos santos. Ve dónde está el peligro de lo que estoy diciendo. Ve el peligro de este concepto de la santificación posicional. Porque alguien puede decir, soy santo porque Dios me declaró santo. Legalmente soy santo, aunque en la vida práctica no lo sea. Y ya estudiamos, y por eso nos hemos pasado 2 domingos atrás hablando de la santificación inicial, que la santificación inicial es algo que sucede dentro de nuestras vidas y no es un concepto legal. En realidad lo estamos confundiendo con la justificación. Obviamente no es el tema hablar de la justificación, pero es un tema que ya hemos tratado. Pero cuando hablamos de justificación, entonces sí estamos hablando de un concepto legal. Porque ser justificados no es nada que suceda dentro de nuestras vidas, no sucede nada dentro de nuestros corazones. La justificación no nos cambia, no nos hace mejores personas, solamente es un proceso legal ante la corte de Dios en donde somos declarados inocentes por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no así con la santificación. Cuando hablamos de la santificación no es un proceso legal, ni es algo posicional, sino es algo vital, es algo que se experimenta. Ese es algo que sucede en el momento de nacer de nuevo. Porque si nosotros hablamos de una santificación posicional, entonces corre el peligro de declarar a alguien santo y decir que Dios lo ve como santo, aunque en la práctica no lo sea. Entonces justificamos el pecado, justificamos una vida de lascivia, una vida en donde el cristiano puede vivir en pecado, pero legalmente es santo, y entonces se tiene la idea de que es una persona que va a tener salvación. Bueno, ese concepto bíblicamente no existe, no hay tal concepto. Porque lo estamos confundiendo con la doctrina de la justificación. Entonces, no hay que confundir este tema, por favor. Entonces, la santidad no es un aspecto legal, no es algo forense, es existencial, es real y es transformador. La semana pasada leímos varios versículos de lo que es la santificación desde el momento en que nacemos de nuevo, y no tiene nada que ver con una declaración legal. Quiero recordar, por ejemplo, Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está hablando ya después de ser cristiano, no está hablando desde el momento en que nos convertimos al Señor. Nos debemos de considerar, dice, muertos al pecado. Dice Romanos 6:18. Dice, y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Qué sucedió en el momento de ser regenerados? Hemos sido librados del poder del pecado. Este concepto yo lo repito mucho porque es muy importante entender qué es lo que sucede con el pecado. Hay 3 aspectos en el tiempo que suceden con el pecado, que ya lo he repetido anteriormente. En primer lugar, hemos sido librados de la condenación del pecado cuando Cristo muere en la cruz. Ese es en el tiempo pasado. Hemos sido librados de la condenación del pecado. En el tiempo presente, hemos sido librados del poder del pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando nacemos de nuevo? Y ahora todo cristiano
que se ha convertido el Señor, ahora tiene el poder, tiene la fuerza para doblegar toda tentación, todo pecado en nuestras vidas. Todos los deseos que hay en nuestra carne, esa parte de nuestras vidas que se sigue rebelando en contra de las cosas de Dios, entonces ya no tiene el dominio, ya no tiene el señorío. Ahora somos capacitados para dominar y poder vencer las obras de la carne todos los días en nuestras vidas. Eso es lo que sucede hoy en día. Somos librados del poder del pecado. Y en el tiempo futuro, cuando vayamos a la gloria, cuando muramos, seremos librados del pecado. Ese pecado en nuestras vidas ya no existirá en nuestras vidas. Hoy en día sigue existiendo, sí, sigue existiendo. Hay una parte de nuestras vidas que se sigue rebelando en contra de las cosas de Dios. Esa parte que no quiere y ni puede sujetarse a las cosas de Dios, pero que no es el verdadero ser. Y tampoco hay que confundirlo con el hombre viejo, porque eso es otra doctrina que se ha confundido. Se habla del hombre viejo que vive en nuestras vidas y del hombre nuevo. Hay un hombre viejo y hay un hombre nuevo. No hay dos seres en nuestras vidas. Ese viejo hombre, dice la Biblia, fue crucificado en el momento de nacer de nuevo. No hay más hombre viejo en nuestras vidas. Ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablando de ese viejo hombre que ya no existe más. Lo que sí existe, ese es un remanente, pero no es nuestro yo. No es el verdadero ser en nuestras vidas. Ese remanente que sigue cayendo en nuestras vidas, que no puede sujetarse a las cosas de Dios, pero que ahora somos capacitados para vencer ese remanente. Pero ese remanente no es el viejo hombre. No hay que confundirlo. El viejo hombre, como dice la Biblia, ha muerto una vez y para siempre. No vuelve a resucitar. No es que quiere resucitar. Murió una vez para siempre. Y ahora hay un nuevo ser en nuestras vidas. Dios cambió nuestro corazón. Ahora está el deseo de agradar a Dios y de poder batallar en contra de los deseos pecaminosos, de ese remanente en nuestras vidas que sigue existiendo en cada uno de nosotros. Entonces, haciendo un resumen de lo que acabo de decir, entonces la Biblia enseña que alguien que ha nacido de nuevo experimenta una santidad real. El dominio del pecado ha sido quebrantado y el Espíritu vivifica al creyente de tal manera que tenemos la fuerza necesaria para destruir las obras del pecado. Por eso comencé hablando sobre la definición de lo que es la santificación. Porque es importante que la entendamos. Y esa definición de la santificación, como lo expliqué, no tiene nada que ver con un aspecto legal, no tiene nada que ver con un aspecto posicional, sino un aspecto que vivimos, experiencial. Es algo que sucede en nuestras vidas, que nos cambia y nos transforma. Entonces, dice, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios 3, 6, dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si se acuerdan, una de las definiciones es que somos vivificados para vivir la vida cristiana. Y esa palabra, ser vivificados, sí se refiere a nacer de nuevo, pero ya en el cristiano no es que muramos y nazcamos de nuevo cada día. Morimos y nacemos, no. Nacemos solamente una sola vez. Nacer de nuevo solamente sucede una vez. Ser santificados sucede solamente una vez en nuestras vidas. No es que todos los días muramos y resucitamos. Más bien todos los días somos vivificados por el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de ser vivificados, entonces es que somos capacitados, nos da la fuerza, nos da la energía de tal manera que podemos lidiar todos los días con el pecado y poderlo vencer. O sea que ni siquiera estamos solos,
tenemos la capacidad de vencerlo porque hemos sido transformados, tenemos el deseo de agradar a Dios, es algo real, es algo genuino, pero aparte de esa transformación, tenemos el apoyo del Espíritu Santo que nos vivifica, nos capacita para poder lidiar con el pecado. Entonces, la santificación inicial es la base de nuestra santificación progresiva. Es la santificación inicial. Si eso en realidad no sucede, entonces no podemos vivir una vida cristiana. Una vida de santificación el resto de nuestras vidas. Entonces, si la santificación inicial no existe, si no existe este principio en nuestra vida de la santificación, entonces en realidad no estamos capacitados para vivir la vida cristiana. Entonces, la santificación progresiva es posible por la santificación inicial. Solamente eso es posible. La santificación inicial, como decía un hombre de Dios, es como la semilla que se siembra. Y una vez que se siembra esa semilla, entonces es que podemos ver que crece un árbol. Si no se deposita esa semilla, obviamente el árbol no puede crecer. Si no hay esa santificación inicial en nuestras vidas, si no hay un cambio real, una transformación de nuestro corazón, si no estamos capacitados para vencer el pecado, ¿por qué esperar una vida transformada? ¿Por qué exigir que el cristiano viva separado del mundo? ¿Por qué exigir que la persona viva agradando a Dios si en realidad no lo puede hacer? Porque no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Y tampoco podemos pensar que hemos sido santificados en un proceso legal o posicional, como antes dije. Si no sucede algo real en nuestras vidas, no puede existir un cambio. Pero si esa santificación en realidad sucede, hay un cambio en nuestras vidas, es que entonces podemos vivir la vida cristiana y es cuando podemos decir que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido transformado. ¿Y por qué decimos que ha sido transformado? Porque entonces vemos un proceso a lo largo de su vida, entonces vemos un cristiano que lucha con el pecado. Ahora, esto es muy importante porque lo que estoy diciendo de esa santidad, de esa santificación, de eso que es real, a veces en realidad no se parece a lo que experimentamos todos los días en nuestras vidas. Y eso quiero aclarar y con esto quiero terminar. Ya definimos, ya establecimos lo que es la santificación. Entendimos que es algo real, es algo que sucede y que sin la santificación inicial, obviamente no podemos asegurar una vida de santidad el resto de nuestras vidas. En realidad tiene que suceder un cambio. Pero decirlo a los hechos es algo diferente. Y eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, todo el capítulo 6, de hecho, les invito a que lo lean detenidamente. Romanos capítulo 6 es un capítulo que nos habla de esa santificación inicial. Todo el capítulo 6 habla de ese proceso que sucede en el momento que hemos nacido y ustedes van a ver todo ese cambio, toda esa transformación que es algo real, que somos capacitados para ser transformados. Pero cuando nos brincamos a Romanos capítulo 7 vemos un tema diferente. Pablo hablando de que sí, hemos sido transformados, hemos sido regenerados, capítulo 6, pero capítulo 7 habla de una lucha interna en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. De tal manera que tenemos que estar tan cerca de Dios, orando, buscando de Dios, no dejándonos de congregar, o en este caso, no dejando de estar alimentándonos de la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy en día, de tal manera que podamos fortalecer nuestras vidas, de que seamos vivificados por el Espíritu Santo, para que todos los días tengamos la fuerza para vencer con el pecado. Pero eso es algo que en los hechos es algo terrible, es algo que todos los días luchamos y es una guerra feroz que enfrentamos los cristianos. Significa que en la vida real cada uno de nosotros tenemos luchas.
Seguramente usted sabe que usted tiene luchas, usted está lidiando con algunas áreas en su vida, con algunas debilidades que en el proceso de su vida a lo mejor no ha podido vencer, pero al final de cuentas es una lucha, que no está contento, que de repente nos sentimos deprimidos, a veces sentimos que no avanzamos, a veces sentimos que nos sentimos cristianos hipócritas porque seguimos teniendo debilidades, seguimos cayendo en faltas en nuestras vidas y a veces parece que no avanzamos. Y déjeme decirle, mi hermano, que ese proceso de lucha que hay en nuestras vidas, que a veces no somos lo que quisiéramos ser, que no somos transformados como deberíamos de ser, pero que en realidad usted entiende que hay una lucha dentro de su ser. Que en cierta forma, déjeme decirle, mi hermano, eso es normal. No es normal que no tenga esa lucha. No es normal que usted no se sienta incómodo de no ser transformado. No es normal que usted no se sienta reprendido por su conciencia cuando falla, cuando usted está coqueteando con el pecado y en realidad no siente ningún remordimiento en su vida. No, es normal tener esa lucha. Y cada cristiano genuino, cada cristiano real, sigue luchando en su vida. Pero ve la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, de agarrarnos a Dios, para no seguir con esa vida de antes. Y en verdad ser transformados y ser renovados todos los días en nuestra vida. Ser transformado. Entonces, lo importante es que entendamos que tenemos ese principio de vida en nuestras vidas, que tenemos la fuerza, que hemos sido transformados para ser cristianos diferentes, ser cristianos transformados. Pues mis hermanos, yo espero que todas estas pláticas en verdad sirvan de bendición, sirvan para estar listos, para estar preparados. Con esto que está pasando, con toda esta pandemia, con todo lo que está sucediendo en las iglesias, como dijimos al principio, de que muchos cristianos han estado falleciendo, cristianos que conocemos o cristianos que no conocemos. Necesitamos estar listos cuando Dios nos llame. No sabemos si Dios nos va a llamar el día de hoy, no sabemos si Dios nos va a llamar el día de mañana. Lo importante es que necesitamos estar listos cuando Dios nos llame. No importa el día que sea. Eso no nos debe de interesar, no nos debe de preocupar, ni debemos estar temerosos. Hoy confiamos en que tenemos su cobertura, tenemos la protección de Dios, porque vivimos cerca de Dios. Porque en realidad practicamos la santificación en nuestras vidas. Porque todos los días nos enfocamos en agradar a Dios. Preocúpese si usted es una persona que no vive para agradar a Dios. Si usted es una persona que en realidad no está mostrando las señales de una persona convertida, de un cristiano real. De esa persona que en realidad a lo mejor usted sabe que no tiene la fuerza, que muy fácilmente se deja vencer por el pecado, que no le redarguye en su corazón o su conciencia de vivir en el pecado. Preocúpese si usted tiene esos síntomas. Pero si usted tiene una lucha todos los días con el pecado, y a lo mejor siente que no avanza, pero que en realidad se entristece su corazón, en realidad no quiere estar en esa posición, esa es una buena señal. Aunque a veces no veamos los cambios que necesitamos tener, y tampoco estoy dando permiso para ser flojos y para justificar que de repente sí tenemos luchas en nuestras vidas. No, tenemos que esforzarnos y, como dije, tenemos que estar preparados todos los días cuando Dios nos llame. Si hoy Dios nos llama, no hay problema, estamos listos para cuando Dios nos llame. Mis hermanos, pues
no me queda otra que agradecer a Dios por este tiempo. Hay que agradecer a Dios este día. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por nuestra iglesia amada para que Dios siga revelando estos temas en la vida de los cristianos. Y que estemos orando para que las iglesias que han abierto, pues bueno, sean sabias, guarden la sana distancia, sean prudentes. A cada quien Dios nos llama a algunos a abrir, a otros a cerrar. Nosotros seguimos con la iglesia cerrada, pero lo que no debemos de olvidar es ser responsables con lo que hacemos. Porque una mala decisión podemos dañar la vida de las personas, la vida de los hermanos débiles, o de aquellos que en realidad ni siquiera son salvos y que por decisiones malas puedan morir personas que ni siquiera están listos para morir porque ni siquiera son salvos. Y eso me preocupa en realidad. Entonces, que cada quien en su conciencia esté plenamente convencido de lo que estemos haciendo. Sigamos guardando la sana distancia. Cuidemos a nuestra familia. Si no tenemos necesidad de salir de la casa, por favor, no salga. Sea obediente. No tiente a Dios. Todo lo contrario. Hagamos lo que está en nuestras manos para mantenernos sanos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y que tengamos una fin de semana. Por último, sin antes decirles, felicitar a la vida de Rocío, que parece ser que hoy cumple años, la vida de Sammy, que cumplió años, la vida de Esteban, que esta semana cumplieron años. Y como yo siempre digo, solamente vale la pena cumplir años cuando los cumplimos en el Señor. Esa es la mejor manera de festejar un cumpleaños. Un año más, un día más con el Señor. Pues felicítenos, por favor, denles un abrazo virtual, un beso virtual, una felicitación virtual, y que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo.